tipos de interés más altos ya han empezado a extenderse por la economía, su impacto está en marcha, como hoy hemos comprobado con los PMIs manufactureros de la eurozona, y gran parte de la comunidad financiera dice que esos tipos de interés empiezan ya a estar cada vez más cerca de la zona neutral, que es el nivel que se han autoimpuesto los bancos centrales para comenzar a bajar el ritmo del endurecimiento. El mercado espera que Jerome Powell mande hoy una señal positiva a los mercados, así que el mayor riesgo es que no lo haga y se mantenga firme y decidido, sin variar una sola coma su discurso. La inflación en Estados Unidos sigue siendo demasiado alta, con un dato en el 8,2% el pasado mes de septiembre, y la subyacente está en el 6,6%, y el empleo sigue igual de fuerte, con 263.000 nuevos empleos en septiembre. Hay 10 millones de puestos de trabajo que siguen sin cubrirse en Estados Unidos y la tasa de paro está en el 3,5%. Realmente baja. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados, hoy con Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos de Aurigabonos. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va eso? Bueno, Javier, más que la decisión de la Reserva Federal, que es muy probable que suba 75 puntos básicos hasta el 4%, es lo que diga sobre la marcha de la economía. Efectivamente, yo creo que hay unas enormes expectativas. Es decir, el hecho de que estemos todos tan centrados con lo que va a hacer la FED en el día de hoy, desde luego refleja que el resto de los cisnes negros que teníamos alrededor a primeros de año, suelto. Quiere decir que estamos en un momento bastante interesante de los mercados, en el sentido de que ya no tenemos 300 cosas a la vez, sino nos preocupa una, que es el tema de los tipos de interés relacionados íntimamente con la inflación. Eso es una buena noticia en el sentido de que parece que los mercados quieren subir. O sea, no paran de dar señales de subidas, los mercados de renta variable, en el sentido de que en el momento que hay una jornada un poco más tranquila, hay grandes... Y la economía, en principio, independientemente del tema de la inflación, va mejor. Yo hace semanas que no aparezco por aquí porque he estado de viaje por Estados Unidos y lo único que puedo decir es que la economía, en lo que aparece en el día a día viajando por Estados Unidos, es extraordinariamente buena. Hay un gran dinamismo, los locales están llenos de se busca ayuda, es decir, buscamos personal, las calles, todo está lleno. Los precios son extremadamente caros. Tendría que decirte que todo vale el doble que lo que vale en Europa, cualquier cosa. Ya hablo de comidas, hablo de viajes, excepto la gasolina, pero todo lo demás, hablo de todo eso. Y independientemente de esa situación de precios extremadamente elevados, sin embargo, la economía no para de moverse. Por tanto, yo creo que el riesgo de recesión hoy por hoy parece ser que no está apuntando, por lo menos lo que se vive en la calle, desde luego no es eso. Por tanto, todo indica que la FED, vamos a ver qué señales da o cuáles son los comentarios que va a hacer a posteriori, pero para la economía americana está en un momento bastante interesante, independientemente de que, bueno, pues veremos a ver este parón o si los tipos de interés empiezan a estrangular, pero no parece. Hoy por hoy, claramente los tipos de interés a los que les están afectando de verdad es a las grandes tecnológicas, que son las que más están cayendo en bolsa, pero por el hecho de que se hace una especie de ecuación de, por tanto, tecnológica vas a necesitar dinero, vas a tener que pagar más por el dinero. Bien, es bastante normal, pero lo que pasa es que va bastante bien todo, en general. Por eso digo que es un buen momento, ¿no? La sensación de un poco de que ocurre aquí lo mismo. Ayer mismo fue festivo en España. Cualquiera que se diese un paseo por la calle podía ver un poco cuál era el nivel de actividad, los bares llenos, los restaurantes había que llamar para reservar. Seguimos llegando al trabajo con nuestro coche, pagando la gasolina. Seguimos llenando el carrito del supermercado hasta los topes, eso sí, luego a la hora de pagar, pues claro, doler duele, pero un poco, no sé, yo creo que tenemos más la sensación de que esto podría alargarse más los inversores que los consumidores, que yo creo que un poco van
al día a día. Pero bueno, esa es también evidentemente también los problemas de inflación en Estados Unidos no tienen nada que ver con, bueno, son similares, pero evidentemente el componente energético en el caso de Europa pues también es muy significativo. Oye, Gonzalo, pues los mercados quieren subir, sí, es elevado el grado o el riesgo de decepción hoy con la Reserva Federal. Bueno, uno realmente en estas reuniones ya es como si separaran los mercados unas horas o un día antes y todos expectantes de a ver qué puede suceder. Excesivo protagonismo todavía de los bancos centrales, donde pues cualquier comparecencia es mirada con lupa. Los mercados se tomaron bastante bien el último dato de inflación y desde su presentación pues hemos hecho suelo a nivel de casi todos los índices, con algunas excepciones en cuanto a las tecnológicas. Pero yo creo que más allá de lo que se pueda decir, el movimiento ha sido muy fuerte al alza, entonces el riesgo de decepcionar o que se hayan puesto demasiadas expectativas pues es alto. La semana que viene hay elecciones en Estados Unidos, otra vez datos de inflación, o sea, esto no para y sigue. Y realmente los problemas de inflación se pueden empezar a mitigar porque tampoco es sostenible el ritmo de subida que llevan los precios o los datos de IPC. Pero más allá de que esto esté neutralizado, estemos en un punto neutral, la economía todavía sigue teniendo en menor medida, pero tipos reales negativos. Entonces, con lo cual, una economía con tipos reales negativos, pues es más sencillo que todo vaya más o menos bien. El problema es las ineficiencias y los problemas que esto genera desde el punto de estabilidad, de pista de estabilidad financiera a medio plazo, y eso es algo que de momento pues no se percibe, aunque sí que hay algunas señales de que pues esta disparidad en cuanto a tipos y inflación pues a medio y largo plazo podría generar algún tipo de incertidumbre. Lo habló la presidenta del Banco Central Europeo, Gonzalo, dijo que su objetivo era llevar a la inflación al nivel del 2%, que yo no sé un poco si a la gente le entra la risa un poco cuando oye estas consideraciones, porque claro, así como así bajar la inflación al 2%, no sé, o subes los tipos de interés, eso, por encima de los datos de la inflación, o empiezas a enfriar la economía, empiezas a destruir empleo y ya, claro, el problema ya es mucho mayor. ¿Vosotros veis factibles, por ejemplo, cuando Solar dice que va a mantenerse en la senda hasta reconducir la inflación al 2%? Hombre, realmente vemos más factible que se pueda generar algún tipo de recesión, y en un entorno recesivo pues sí que es normal que los precios se vengan para atrás, salvo shock externos, y aquí en Europa no estamos fuera de esos shock externos, estamos pues con el tema de Ucrania que sigue ahí enquistado, el tira y afloja con Rusia, con lo cual el hecho de que una economía pues a lo mejor se pueda desacelerar y esto llevar los precios a la baja no tiene por qué significar que se ha logrado el objetivo de luchar contra la inflación. Hay que recordar que el gran fracaso también de los bancos centrales es estar mucho tiempo por debajo del nivel de inflación que tienen fijado. Han sido incapaces durante muchísimo tiempo, por más estímulos monetarios que se ha hecho y por más bajadas de tipos que se ha hecho hasta llevarlos pues al nivel que todos hemos conocido, han sido incapaces de levantar la inflación, digamos, por los medios monetarios clásicos. Entonces ahora, al revertirla por los medios monetarios clásicos, yo veo más probabilidades de que la inflación se venga para atrás porque haya una desaceleración económica fruto de la subida de tipos, que realmente esa subida de tipos realmente está luchando contra la inflación, que yo creo que son aspectos bastante parecidos, pero los matices son bastante distintos. Javier, cualquier cosa que quieras comentar o añadir, ya sabes que tienes el micro abierto. Comparto absolutamente la opinión. Yo creo que los bancos centrales han estado haciendo, y además despilfarrando el dinero de una manera notable. Yo no entro ni salgo en el hecho de haber decidido poner la máquina de los billetes. Parece ser que era la única solución. Yo no lo hubiera hecho. Yo creo que ningún padre de familia lo hubiera hecho. En la economía particular, nadie se endeuda y empieza a endeudarse y a imprimir billetes o a vivir por encima de tus posibilidades. Eso es un contrasentido en todos los casos. Pero una vez hecho, además, si lo estaban haciendo para llevar la inflación hasta el 2%, es que no lo consiguieron nunca, es que no se movía del cero o del negativo. Y sin embargo, era un año tras otro
comprando deuda, haciendo que los países se endeudaran y siendo la jauja. Y de repente, de la noche a la mañana, nos hemos plantado en el 10% de inflación y dicen que la solución es subir los tipos de interés. Yo creo que no va a ser así, no hay una relación clara en todo esto. Y por tanto, pero es verdad que el manual dice que el único método que hay para bajar la inflación es subir los tipos de interés. Pero es que ese manual es de los años 80, 90, o de cuando teníamos la peseta aquí. Recordemos que cuando teníamos la peseta, el Banco de España, teníamos unas inflaciones absolutamente disparadas dentro de España y el Banco de España se dedicaba efectivamente a jugar con los tipos de interés. Cuando digo jugar es subir y bajar de manera notable. Teníamos tipos de interés del 10, del 12, etcétera. Bueno, y del 15 y del 20 se ha visto aquí con la peseta. De manera, pero claro, eran movimientos que no eran tan brutales como lo que es ahora mover a todo un continente como es Europa, o dos continentes como es Estados Unidos y Europa, solo a través de los bancos centrales, después de haber llenado el mundo de deuda. Entonces, bueno, es que cada día que pasa nos ponemos un poco más con los pelos de punta sobre quién nos ha estado gobernando los últimos 10 años, ¿no? Esto es así, porque vemos en todos los ámbitos. Ahora de repente Alemania, efectivamente, nos hemos dado cuenta de la noche a la mañana que depende exclusivamente del gas ruso que se habían echado en brazos del Putin. Pero simultáneamente, además, su mayor cliente y su mayor proveedor es China. Entonces, depende para el gas en todo el tema energético de Rusia y para todo el tema comercial, tanto de entradas como de salidas, de China. Y dices, madre mía, ¿no se habrán dado cuenta que tendrían que expandir un poco más tanto una cosa como la otra? De manera que el gran motor europeo, que es Alemania, está en manos de los dos sátrapas más importantes que hay. Xi Jinping por un lado, además en entradas y salidas, y de Putin en el otro, que ya lo estamos viendo el resultado, ¿no? Entonces es eso y muchas más cosas que están ocurriendo ahora mismo, ¿no? Es que la clase política desde luego no acompaña a la realidad. Dicho eso, vamos a esperar a que en el caso concreto de Estados Unidos, que al final es el motor de los mercados, que se acomoden los tipos de interés, efectivamente se acomode la inflación a lo que hay y que no se den cuenta de que los precios los americanos los tienen al doble, insisto, que nosotros los europeos en todos los ámbitos. De manera, porque si esto es así, la carestía del precio de la vida en Estados Unidos, en una de estas efectivamente se podrá producir un tirón porque no puedan tener las formas de tener unos niveles de precios tan elevadísimos, ¿no? Pero eso ya... No seré yo quien diga que los bancos centrales no han abusado seguramente de los QEs, de los estímulos, pero no sé, yo creo que por ser justos también, Javier, y además tú y yo nos conocemos desde hace muchísimos años también, los QEs, claro, tampoco se podía permitir que los fracasos de Lehman Brothers, la subprime y todo lo que sucedió se hubiera extendido también a toda la población. Yo creo que los QEs también ayudaron un poco a repartir un poquito más, a ser más justos, ese gran desastre o el desfase del déficit de Zapatero. Claro, bueno, pues nos echa una manita el Banco Central Europeo, si no estaríamos ahora mismo los españoles pues como están los griegos. Pero bueno, no seré yo quien diga que no los tenían que haber eliminado o pensado mejor cuáles iban a ser las consecuencias de todo esto, pero... Hace 10 años, no sé, yo creo que tampoco había demasiadas alternativas, porque se nos venía el mundo encima. Es que se nos vino el mundo encima en 2008. Estoy de acuerdo en ese terreno, ¿no? Pero es verdad que se enquistó ese sistema y además podían haber argumentado que era para ayudar por el tema bancario a explicarlo mejor. Lo que pasa es que lo que se decía es que se buscaba el 2% de la inflación. Es decir, ¿por qué? Pues porque el Banco Central Europeo dice que su único mandato, y es verdad, es mantener la inflación en el 2%, de manera que, pero lo que pasa es que los argumentos eran otros y cómo se fue haciendo. Y efectivamente cuando salimos de la crisis financiera, que por cierto, en Europa tardamos bastante más que los sajones y los americanos, porque ellos lo resolvieron un pispás, es decir, fue una crisis evidentemente bastante importante desde el punto de vista bancario, pero se diluyó al año. En Estados Unidos ya no había un problema bancario. Sí que lo había en Europa, porque no acabábamos de tomar decisiones, y si no, nos pregunten al señor Zapatero cuando provocó la salida de Bankia a cotizar en el año 2011, la cual ahora se ha dicho que efectivamente han indultado a todos los que estaban
perseguidos por ello desde el señor Rato, el primero, ¿no? El Supremo acaba de decir que no. Es decir, la crisis se produjo en el 2008 y en el 2011 todavía estábamos tratando de privatizar la Bankia y una serie de cajas, y se hizo mucho más tarde y luego se vio el resultado. De manera que era por nuestras malas, no voy a decir que sea la culpa del Banco Central Europeo, a lo que voy es que han sido especialmente recurrentes a la hora de darle a la máquina los billetes. Y yo he estado metido, y efectivamente nos conocemos hace mucho tiempo, he estado metido en este asunto hasta las trancas, porque evidentemente la renta fija está íntimamente ligada a qué es lo que está ocurriendo con los tipos de interés. Vimos caer los tipos de interés de una manera notable y los vemos subir como parte del negocio. Y por tanto esto es así, pero lo que pasa es que eso no quita con todo esto, ¿no? Por ejemplo. Desde luego, no, se han hecho también auténticas barbaridades. Ahora mismo estamos todos, yo creo que pensando lo que se hizo en 2021 la Reserva Federal, cuando regalaba cheques federales, ¿no? Por 400, 500 dólares para que la gente, pues eso, ¿qué hacía con pues se metía, compraba criptodivisas, se compraba compañías que estaban siendo atacadas por los hedge funds. Esto era una fiesta, claro, el dinero gratis, ¿no? Los helicópteros. Bueno, pues eso es lo que estamos pagando ahora mismo. Os quería preguntar por otra cuestión, por ejemplo, Elon Musk, que dice que ya no van a ser 20, sino van a ser 8 dólares por verificar la cuenta en Twitter. Más allá del tema de Twitter, un poco viene esto, lo traigo a colación un poco porque viendo los malos resultados que han tenido las tecnológicas la última semana y que ahora mismo se pone en duda que puedan continuar siendo los líderes en los mercados financieros, un poco parece que se acaba, o que llegará también el día que se acabe el todos gratis, ¿no? En redes sociales y en todo este tipo de plataformas. O no lo sé, Gonzalo. A lo mejor también la gente dice, pues si tengo que pagar no lo uso. Bueno, lo hemos visto en otros muchos aspectos. Hay que recordar que cuando empezaron a salir los teléfonos móviles, en un primer momento los regalaban, porque realmente había que buscar una tasa rápida de penetración y la mayor forma pues es, digamos, subsidiar y que esto llegue de la forma más rápida posible. Hasta hace no demasiado tiempo estábamos acostumbrados a leer prensa online y la prensa online pues poco a poco ha ido metiendo medios de pago para los lectores. Entonces no lo sé cuál será el objetivo de medio y largo plazo o lo que tiene pues Elon Musk en mente. Yo realmente las decisiones que toma, había hace tiempo pues el denominado hombre orquesta que tocaba todos los instrumentos, pues este es el hombre orquesta pero en versión empresario. Tanto tiene una empresa de automóviles como se mete en redes sociales, criptodivisas y demás. Entonces no sé si es un referente para lo que está por venir pues en todo lo que se mueve en redes sociales y demás, o realmente pues es una visión particular que, vista las características del personaje, pues hay que poner un poco en cuarentena. Que también hace unos años alguna plataforma importante, que no nombraré, empezó a cobrar a sus usuarios, decían que estaba loco, la gente se fue y sin embargo ahora también por ver la tele, ¿quién no tiene ahora Netflix o HBO o cualquiera de estas plataformas de pago, Javier? Sí, yo creo que desde luego es tirado parado. En el caso de Twitter, un señor como Elon Musk, que está fuera de todo, digo, de los registros, no sabemos lo que tiene en la cabeza, pero lo cierto es que se le valora su fortuna en 250.000 millones de dólares y es el hombre más rico según Forbes, etcétera. De manera que pues tiene una cabeza privilegiada. No lo sé exactamente cómo está ordenada, porque si su hijo mayor se llama X22A34XXX, pues no sé qué tiene en la cabeza, pero lo cierto es que lo que tiene parece que le funciona hoy por hoy. Veremos dentro de un año, pero es tirada parado en un asunto como Twitter, donde todo es gratis, o por lo menos aparentemente no, y problemas económicos, y por tanto lo que hay que hacer es cobrar. Claro, vendrán las fases en las que aportan más y los que tienen más seguidores dirán, oye, pues quiero cobrar. Bueno, pues es que tú tienes muchos seguidores porque tienes esa herramienta, ¿vale? Es decir, si no tuvieras esa herramienta, los seguidores no te seguirían. Entonces, puedes tener 7 millones de seguidores, pero evidentemente la herramienta vale por pagar 8 dólares, la verdad es que no va a ningún lado. Y al final son números que le van a salir, yo creo que le van a salir bien a Elon Musk. No sé el resto de sus negocios, pero desde luego este es bastante fácil. ¿Le va a salir el pago o sea, esos 8 dólares le van a compensar haber soltado 44.000 millones?
pues eso es un número que solo lo puede hacer él, porque la verdad es que no lo sé. Pero es verdad que se dice que tiene como 1,3 billones de cuentas, de las cuales solo 330.000 están en activo. Quiere decir que, evidentemente, hay en las redes sociales hay una inflación de números que nunca se sabe exactamente cómo son, precisamente por todo lo que acarrean de gratuidad y de anonimato respecto a quién es un bot o quién no es un bot, etcétera. Entonces, yo creo que Elon Musk va a poner las cosas en su sitio de quién es quién dentro de las redes sociales, lo cual va a facilitar bastante más centrarla desde el punto de vista de inversión. De manera que veremos a ver, a lo mejor dentro de un año estamos diciendo que esto es un desastre, ¿no? Ya veremos. Veremos a ver. Por cierto, vamos a ver que, Gonzalo, te lo quiero preguntar también, ¿qué tal te está yendo en la temporada de resultados y un poco qué esperas de tu cartera de aquí a final de año? Bueno, realmente en la parte de bolsa española creo que a nivel agregado, en cuanto a compañías que habían reportado resultados, el mercado español pues era de los que mayor margen de superar expectativas tenía dentro de los mercados desarrollados, con lo cual por ese lado pues bastante bien. En Europa más o menos algo parecido. Quizás la única gran excepción están suponiendo pues todo el ruido que están generando las compañías tecnológicas, esos grandes gigantes tecnológicos, que precisamente pues es anecdótico. Hablábamos muchas veces de esa dispersión que había en el mercado hace no demasiado tiempo, donde subía con un puñado de valores y el resto del mercado, a grosso modo, pues estaban en modo corrección o cayendo, y ahora tenemos exactamente la situación contraria en las últimas 2 o 3 semanas. De hecho, pues teníamos Amazon y Alphabet, que están marcando pues en la sesión de ayer mínimos del año, y sin embargo pues el S&P está rebotando desde los mínimos del pasado día 12-13. Apple es un poco la que más está aguantando, únicamente cae un 15% en el año, pero por ejemplo Alphabet cae prácticamente un 40%, Microsoft un 32%. Con lo cual es ahí donde está habiendo más ruido, pero en general la temporada de resultados está siendo bastante positiva. La actividad todavía es sana y las empresas pues todavía, aunque suban los costes financieros, pero tipos de interés reales siguen siendo negativos. El trimestre acaba bien, pero como siempre esto se trata de descontar a futuro, y esa es la gran dificultad. También decían que cuando las tecnológicas pinchasen nos íbamos a enterar de lo que valían Paine, que se iba a acabar el mundo, y no, el mundo también continúa. Gonzalo Lardíez, gestor de renta variable en Adbank, Javier Domínguez Navarro, Aurigabonos, muchísimas gracias a los dos, cuidaros, fuerte abrazo, hasta la próxima. Un saludo. 12:48, nada, breve pausa y